Buenos días, bienvenidos a Semimédico. En el video de hoy veremos un repaso de valvulopatías orientado a su diagnóstico clínico y algunos tips para no confundirlas. En primer lugar, revisemos brevemente el ciclo cardíaco. De una forma muy simplificada, podemos dividir el ciclo cardíaco en dos fases, la sístole ventricular y la diástole ventricular. Durante la sístole se expulsa la sangre que previamente se ha acumulado en el ventrículo a través de la arteria aorta, en el caso del ventrículo izquierdo, y a través de la arteria pulmonar, en el caso del ventrículo derecho. Para esto, primero se requiere que las válvulas atrioventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia, estén cerradas, para así evitar que la sangre se devuelva hacia las aurículas. Y las sigmoidias, o sea, la aórtica y la válvula pulmonar deben estar abiertas para permitir el paso de la sangre hacia la circulación mayor en el caso de la arteria aorta y hacia la circulación menor en el caso de la arteria pulmonar. Luego, en la diástole, que corresponde al llenado ventricular, necesitamos que estén cerradas las válvulas sigmoidias para así evitar que se devuelva la sangre que recién expulsó el corazón, y las válvulas atrioventriculares deben estar abiertas para así permitir el paso de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Dentro del examen físico cardiológico, una de las partes más importantes es la auscultación. Para realizarla adecuadamente es necesario poder identificar todos los focos de auscultación. Dentro de ellos tenemos al foco aórtico, que se localiza en el segundo espacio intercostal borde paraesternal derecho, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal borde paraesternal izquierdo, también el foco aórtico accesorio que se localiza en el tercer espacio intercostal borde paraesternal izquierdo, y en el caso de las válvulas atrioventriculares tenemos el foco de la válvula tricúspide que se localiza en el cuarto espacio intercostal borde paraesternal izquierdo, y el foco mitral que se localiza en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular izquierda. Es importante recordar que esta es la misma localización en la cual se palpa el impulso apical. También es relevante saber las maniobras que nos permitirán acentuar ciertos focos, como es el caso de la maniobra de Pachón, que corresponde a posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con lo cual se acentúa el foco mitral, o la maniobra de Harvey, que corresponde al posicionar al paciente sentado e inclinado hacia adelante, con lo cual se acentuarán los focos de las válvulas sigmoides, es decir, el foco aórtico y el foco pulmonar. Siguiendo con la auscultación cardíaca, tenemos los ruidos cardíacos. Los fisiológicos son R1, que marca el inicio de la sístole con el cierre de las válvulas atrioventriculares, y R2, que marca el inicio de la diástole con el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas con un componente aórtico y pulmonar. Al inspirar, el componente pulmonar presenta un retardo respecto al aórtico, lo que se llama desdoblamiento fisiológico de R2. Este ruido se oculta mejor en la base del corazón, mientras que R1 se oculta mejor en el ápex. Con respecto a los ruidos patológicos, ambos son diastólicos, porque se producen entre R2 y R1. Se ocultan mejor en el ápex cardíaco usando la campana en fonendo. R3 se produce por un llenado brusco del ventrículo. Se oculta después de R2 y el ritmo que produce cuando está presente se conoce como ritmo de galope ventricular. Se puede presentar en insuficiencia cardíaca congestiva, aunque también puede ser fisiológico en niños, adultos menores de 30 años y embarazadas. Por último, R4 se produce por una contracción auricular y distensión telediastólica ventricular. Este se ubica un poco antes de R1 y su ritmo se conoce como galope auricular. Siempre es patológico y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, con todo lo que hemos revisado hasta ahora, resulta útil dividir las valvulopatías y sus respectivos soplos en sistólicas y diastólicas.
Como sabemos, en la sístole necesitamos que esté cerradas las válvulas atrioventriculares y abiertas las sigmoidias para la expulsión de la sangre hacia la circulación mayor y menor. Por lo tanto, los soplos sistólicos se producirán en dos situaciones: o cuando las atrioventriculares no cierran lo suficiente, es decir, una insuficiencia valvular, o cuando las válvulas sigmoidias no abren lo suficiente, es decir, una estenosis valvular. Por lo tanto, dentro de las valvulopatías sistólicas tendremos a la insuficiencia mitral, la tricuspidia, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. Por otro lado, en los soplos diastólicos, como necesitamos que para este llenado ventricular esté abierta la válvula atrioventricular y cerrada la sigmoidia, los soplos se producirán, por lo tanto, en caso que las atrioventriculares no abran lo suficiente, es decir, una estenosis valvular, o cuando las sigmoidias no se cierren adecuadamente, es decir, una insuficiencia valvular. Por eso, en los soplos diastólicos tenemos como etiología a las estenosis mitral, estenosis tricuspida, insuficiencia aórtica y la insuficiencia pulmonar. Ahora mencionaremos brevemente algunas particularidades de estas valvulopatías, comenzando por la insuficiencia mitral. El soplo de la insuficiencia mitral es un soplo sistólico del tipo holosistólico que suele irradiar a la axila izquierda. El R1 se suele encontrar de intensidad disminuida. Esta valvulopatía se ha visto asociada a dilatación tanto del ventrículo izquierdo, causando una hipertrofia excéntrica, como dilatación de la aurícula izquierda. Y dentro de las etiologías más frecuentes de la insuficiencia mitral encontramos el prolapso de la válvula mitral, la cardiopatía isquémica y la ruptura de cuerdas tendíneas. Con respecto a la estenosis aórtica, esta valvulopatía presenta un soplo sistólico de tipo mesosistólico proyectivo. Suele irradiarse a cuello, lo que se detecta al auscultar las carótidas. Este soplo disminuye con la maniobra de Valsalva, lo cual ayuda a diferenciarlo del soplo de la miocardiopatía hipertrófica. El R2 suele estar disminuido de intensidad y este soplo suele presentar un chasquido de apertura. El R4 puede estar presente y los síntomas característicos de la estenosis aórtica son disnea, angina y síncope. Se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Siguiendo con la estenosis mitral, esta valvulopatía presenta un soplo diastólico en rodada. El soplo puede tener un refuerzo presistólico por la contracción auricular. Este refuerzo desaparece durante la fibrilación auricular. El R1 suele estar aumentado de intensidad. Presenta chasquido de apertura. Los pacientes pueden presentar una fase mitrálica, que se caracteriza por un eritema violáceo ubicado en las mejillas. Como síntomas pueden presentar hemoptisis. La estenosis mitral se ha visto asociada a la dilatación de la aurícula izquierda, que a su vez se asocia a un gran riesgo de fibrilación auricular. La etiología más frecuente es la fiebre reumática. Insuficiencia aórtica. Esta valvulopatía presenta un soplo diastólico aspirativo del tipo protodiastólico. Puede irradiarse hacia el ápex cardíaco y al borde external. Puede tener un soplo de Austin-Flint. El R2 está disminuido de intensidad. Se asocia a dilatación del ventrículo izquierdo generando una gran cardiomegalia. Y las etiologías más frecuentes son, en el caso de la insuficiencia aórtica crónica, la fiebre reumática y el síndrome de Marfan, y en la aguda, la endocarditis infecciosa y la disección aórtica. Aparte de los soplos mencionados en las valvulopatías, vale la pena distinguir ciertas condiciones especiales, básicamente dos. Por un lado, los soplos continuos, que son esos soplos que abarcan tanto la sístole como la diástole, como por ejemplo el ductus arterioso persistente, y también los soplos inocentes, que se consideran a aquellos soplos que
ocurren en ausencia de anomalías anatómicas. Para considerarse soplos inocentes, deben cumplir con ciertas condiciones que son ausencia de frémito cardíaco, ser un soplo de eyección y de corta duración, que no se oculten ruidos cardíacos patológicos. Además, no pueden ser ni pansistólicos ni diastólicos. Estos soplos se suelen dar más en personas jóvenes.